Capítulo 1. El último aliento. El desierto de Sira era implacable. Una vasta extensión de arenas rojizas que se extendían en la distancia brumosa debajo de los despiadados hijos gemelos. El calor era un peso físico que presionaba el cuerpo de Kayla con cada paso que daba, su piel enrojecida por las horas pasadas bajo la luz abrasadora. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Su fuerza se desvanecía a medida que pasaban los minutos. Sus reservas se agotaron sin esperanza a la vista. Kayla se tambaleó. Su respiración era entrecortada, mientras se arrastraba por la arena. Su capa, una vez de un profundo tono esmeralda, estaba hecha jirones, deshilachada por fuertes vientos y arrancada de su escapar. Su especie. Los artianos eran conocidos por su resistencia, por su orgullo casi inquebrantable. Pero aquí, todo ese orgullo no significaba nada. Era solo ella, sola avanzando penosamente, sin destino ni salvación. Un aliento ahogado escapó de sus labios agrietados. Su mente corría con la injusticia que la había llevado a este estéril destino traicionó. La palabra ardía en su corazón. Había sido leal. Un miembro obediente de su clan, era un guerrero que había luchado para proteger su forma de vida, pero las acusaciones de robo por tomar algo valioso del clan habían recaído sobre ella y su gente. La justicia era rápida y fría, no había juicio, no había oportunidad de alegar su inocencia, solo exilio, muerte en el desierto. Incluso le habían atado las muñecas y los tobillos antes de expulsarla. Aunque había logrado aflojar las ataduras durante el duro viaje, los Sartans eran un pueblo de códigos de honor rígidos, y la palabra de un anciano era tan vinculante como la ley. Cuando el anciano de su clan la acusó, los demás se habían dado la vuelta sin dudarlo. Kayla todavía podía escuchar la voz del anciano, tranquila e inquebrantable. «Nos has traicionado, Kayla, y por eso te expulsaron». Ella había tratado de protestar para explicar que la habían incriminado, pero no la escucharon. Querían un chivo expiatorio y ella había sido elegida. Ahora apenas podía contener la ira. Su mente estaba nublada por la deshidratación y el agotamiento. El sol había drenado su espíritu desde hacía mucho tiempo, dejándola confusa y sombría. Su visión se nubló y parpadeó para aclararla con la esperanza de ver algún refugio o sombra, pero todo lo que vio fue arena interminable y despiadada. Sus piernas cedieron y ella cayó de rodillas con la cara a centímetros del suelo abrasador. Podía sentir los granos de arena contra su piel cada uno. Como una pequeña llama en un momento de desesperación se llevó la mano a la muñeca donde un pequeño dispositivo de metal casi imperceptible se aferraba a su piel. Era su única posesión restante, una baliza de socorro escondida debajo de su carne, un trozo de tecnología de contrabando, una línea de vida de emergencia que los Sartans habían pasado por alto durante su expulsión presionando. Ahora era un acto inútil, pero era todo lo que le quedaba, con lo último de su fuerza. Kayla activó la baliza. Un débil zumbido confirmó que la señal fue enviada. Su súplica de ayuda se lanzó al vacío del espacio. La probabilidad de que alguien la recibiera y mucho menos respondiera era escasa, pero mientras yacía en la arena cerró los ojos y se permitió tener esperanzas. Por más débil que fuera el calor, se convirtió en un ruido de fondo sordo mientras se dejaba llevar, y fuera de la conciencia en sus medios sueños. Vio visiones de su hogar, de su familia, del clan que se había vuelto contra ella. Recordó la risa de su hermana, el orgulloso asentimiento de su padre. Después de que completó su entrenamiento de guerrera, la traición cortó profundamente, y por un momento las lágrimas amenazaron con caer, pero su cuerpo estaba demasiado seco para llorar cuando el día se convirtió en anochecer y los soles gemelos comenzaron su lento descenso. Un nuevo sonido llenó el aire débil al principio, como un susurro distante, pero cada vez más fuerte. Los ojos de Kayla se abrieron. A través de su visión borrosa, vio una forma en el cielo, una sombra descendiendo desde arriba. Su mente luchó por comprender. Lo que estaba viendo, una nave elegante y desconocida, flotaba sobre ella todo. Brillando en los últimos rayos de los soles que se desvanecían, el sonido se convirtió en un zumbido constante mientras
La nave se posaba a solo unos metros de distancia. Sus motores agitaban una ráfaga de arena que azotaba a su alrededor la nave. La rampa de aterrizaje bajó y una figura emergió recortada contra la luz tenue. Mientras se acercaba, vio que él era humano, una figura alta y delgada, y vestía ropa de color polvo. Su rostro golpeó. Oculto detrás de la visera reflectante de un casco, la vista de él era surrealista, como un sueño conjurado por su mente agotada. El humano se arrodilló junto a ella, su mano enguantada se estiró para tocar su hombro. «¡Hey!», dijo su voz distorsionada ligeramente por sus cascos sistema de calibración. «¿Puedes oírme?». Kayla solo podía mirar su cuerpo demasiado débil para responder. El humano se quitó el casco revelando un rostro áspero marcado por años de dificultades, pero suavizado por una expresión de preocupación. Sus ojos azules escanearon su rostro y pareció asimilar su condición con una mezcla de sorpresa y lástima. «Aguanta», murmuró levantando una cantimplora a sus labios. El agua estaba fresca y refrescante, y bebió con avidez. Sintiendo que la vida regresaba a ella con cada trago, su garganta ardía de sed, pero no le importaba. Era agua salvación. El humano se presentó como Jack, un carroñero y piloto que había estado pasando por el sector en busca de tecnología antigua, y Kayla intentó hablar para agradecerle, pero su voz era «Ah-oh», susurro apenas audible. «¿Por qué? ¿Por qué me estás ayudando?». Jack la miró con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. «No sé, simplemente no me parecía correcto dejarte aquí para morir». Con sorprendente gentileza la levantó en sus brazos llevándola a bordo de su nave. Kayla estaba demasiado débil para protestar, demasiado agotada para preocuparse por el hecho de que estaba en los brazos de un humano, un miembro de una raza que su gente siempre había visto con sospecha, sino con absoluto desdén. Dentro del carguero, el aire era frío como una bomba contra su piel quemada por el sol. Jack la acostó en un catre en la pequeña bahía médica, colocando monitores para controlar sus signos vitales. Lo observó trabajar y notó la precisión de sus movimientos, la forma en que manejaba el equipo con una facilidad que hablaba de experiencia por primera vez en días. Kayla sintió un rayo de esperanza. No sabía si este humano, este extraño, realmente podría salvarla, pero por ahora él era su salvavidas, su inesperado salvador. Mientras la oscuridad se asentaba por completo sobre el desierto afuera, se permitió relajarse para dejar que el cansancio se apoderó de ella. Jack se sentó a su lado con expresión pensativa, mientras la observaba quedarse dormida. Los vientos del desierto aullaban afuera, pero dentro de los confines metálicos de la nave, Kayla sintió por primera vez una sensación de seguridad. Su viaje no había terminado, ni mucho menos, pero al menos para no estaba sola. Capítulo 2. El toque curativo. Kayla se despertó lentamente. La neblina del sueño se aferraba a sus sentidos. Estaba envuelta en un cálido capullo, un contraste con las mordaces arenas de Cira, que aún permanecían en su memoria mientras sus ojos se ajustaban. Asimiló el entorno desconocido, las paredes metálicas, el zumbido de la maquinaria, el suave parpadeo rítmico de un monitor que mostraba sus signos vitales. Se movió solo para sentir un peso. En su brazo miró hacia abajo y vio la mano de Jack descansando suavemente contra su muñeca. Su postura se relajó mientras dormitaba en una silla a su lado. El instinto de Kayla era alejarse, pero su cuerpo sintió a Lenny. La verdad de su situación la mantuvo en su lugar. La habían dejado morir descartada por su propia gente, y sin embargo aquí estaba ella viva y respirando por él. Un humano. Un suave gemido escapó de sus labios, y los ojos de Jack se abrieron de golpe, despertándose con la alerta de alguien acostumbrado a situaciones inesperadas. Su mirada encontró la de ella y enderezó una pequeña sonrisa, jugando en las comisuras de sus labios. «Estás despierta», dijo su voz cálida pero mezclada. Con alivio. No estaba segura de que lograras pasar la noche. Tenías un caso desagradable de deshidratación. La garganta de Kayla se sentía en carne viva y luchó por encontrar su voz. ¿Por qué me ayudaste?». Encogió de hombros su mirada. «Bajando he visto a demasiada gente sufrir ahí fuera», respondió simplemente. «Además, no se sentía bien dejarte». Hubo una pausa mientras Kayla asimilaba esto en su mente nublada con pensamientos conflictivos. Su gente la había criado para
desconfiar de los humanos, verlos como egoístas peligrosos e impulsados por el lucro. Pero aquí estaba uno que había arriesgado su tiempo, sus recursos y posiblemente su seguridad para salvarla. Sintió un tirón incómodo. En su pecho un sentimiento que no podía ubicar. Gratitud, no. Fue más que eso. Gracias logró que su voz sonara más que un susurro. Las palabras se sintieran extrañas en su lengua, como si estuviera traicionando su propia herencia al pronunciarlas ante él. La sonrisa de Jack, ensanchado, suavizando sus rasgos ásperos. No lo menciones. Él alcanzó una pequeña cantimplora y se la entregó, guiándola a sus labios con manos suaves. Ella bebió profundamente, saboreando el líquido fresco cada trago, trayendo una pequeña medida de fuerza de regreso a su cuerpo. Cuando ella había terminado, Jack se sentó mirándola de cerca, así que comenzó su tono cuidadoso. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué estabas haciendo ahí afuera sola? La mirada de Kayla se endureció. Ella se quedó en silencio por un momento, su mente corriendo mientras sopesaba cuánto decirle, pero mientras lo miraba algo en sus ojos y honestidad, una curiosidad que parecía genuina, la hizo reconsiderar. Tal vez solo, tal vez él podía ser confiado con una parte de su pasado. Fui exiliada. Ella dijo la palabra amarga en su lengua. Mi gente cree que cometí un crimen. Me acusaron de robo, de deshonrar al clan. El castigo fue exilio a las arenas de Sira. Ella hizo una pausa mirándolo para evaluar su reacción. Pero no lo hice, fui incriminada. La expresión de Jack era ilegible mientras escuchaba. Pero ella pensó que vio un destello de comprensión en sus ojos enmarcados. Murmuró. Parece que tu gente es rápida para juzgar. La mirada de Kayla. Bajo los Sartans, valoran la lealtad y el honor por encima de todo. Incluso un indicio de traición es imperdonable. Una vez que los ancianos hablaron en mi contra, no había forma de probar mi inocencia. Jack guardó silencio, sus ojos distantes, como si estuviera considerando algo lejano. Lo entiendo, dijo. Después de un momento, yo también he estado allí. Cuando la gente decide que tú eres el problema, no hay salida. Su voz era baja, casi amarga, y sintió una punzada de empatía por él. Un humano, nada menos que eso, la sorprendió. ¿Qué hay de ti?, preguntó suavemente, su curiosidad superando su cautela. ¿Por qué estás aquí sola? Le dio una sonrisa torcida. Esa es una larga historia, pero digamos que yo también he tenido mi parte de traiciones. He pasado por lo suficiente para saber lo que se siente quedarse sin nada. Se sentaron en silencio, un extraño entendimiento formándose entre ellos. Kayla encontró ella. Estudiándolo más de cerca, su rostro estaba curtido por la experiencia de una vida dedicada a sobrevivir. Pero sus ojos tenían una calidez que parecía casi en desacuerdo con su apariencia. Se preguntó qué lo había traído aquí, a este borde desolado de la galaxia, donde solo los desesperados y los perdidos parecían vagar. Los días pasaban mientras Jack atendía sus heridas, cuidándola pacientemente, hasta que sanara. Tenía una rudeza en su cuidado, un enfoque sensato que a veces la hacía sabia, pero había una gentileza debajo de él. Mientras recuperaba su fuerza, la animó a ponerse de pie, a caminar incluso cuando sus músculos protestaron. No hizo más preguntas, no fisgoneó, y en ese silencio Kayla encontró un tipo peculiar de paz. Un día, mientras daba sus primeros pasos, sin su ayuda vio su reflejo en un pequeño espejo polvoriento. Estaba demacrada, sus ojos huecos y atormentados, pero había una chispa allí, un destello de la guerrera que alguna vez fue. La comprensión la llenó de una oleada de determinación. No era solo una exiliada descartada, era Kayla, una Sartan, quien una vez se había parado orgullosamente entre su gente. Ella aún no había terminado cuando regresó a la bahía médica. Encontró a Jack jugando con una pequeña pieza de maquinaria. Su ceño se frunció en concentración. Ella se aclaró la garganta y él miró hacia arriba. Su rostro se iluminó, sintiéndose más fuerte. Preguntó con un destello de satisfacción en sus ojos. Ella asintió. Sí, gracias a ti. Ella dudó, y luego continuó. Tengo una deuda contigo, mi gente. Creemos en pagar a nuestros salvadores. Él se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No necesito ningún pago. Solo me alegra verte de pie. Kayla no estaba satisfecha. No, esto no es solo amabilidad. Te arriesgaste al salvarme. Si los Sartans se enteran, él la miró. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Por qué no dejas que yo me preocupe por eso?
Además, agregó un destello travieso que regresó a sus ojos. Dudo que estuvieran emocionados por un humano volando por su espacio de todos modos. La mirada de Kayla se suavizó. Estaba comenzando a verlo como algo más que solo su rescate. Era un aliado, camarada en la supervivencia, pero una parte de ella sabía que su presencia lo ponía en peligro y no podía ignorar ese hecho. Jack comenzó a elegir sus palabras con cuidado cuando sea lo suficientemente fuerte. Debo regresar al espacio Sartan, necesito limpiar mi nombre, pero es peligroso para mí, para ti. Si te ven conmigo, él arqueó una ceja y cruzó los brazos. Me lo imaginé. Mira, Kayla, yo no tengo el hábito de abandonar a las personas una vez que las he ayudado. Si vas a regresar, entonces iré contigo. Además, agregó con una sonrisa, me gustaría ver a estos Seans de cerca. Su instinto inicial fue protestar para recordarle los peligros, la probable sentencia de muerte si los atrapaban, pero cuando lo miró a los ojos, vio ese mismo destello de determinación que la había llevado a sobrevivir en el desierto para resistir las fuerzas que buscaban borrar su existencia. Tal vez, solo tal vez, podrían hacer esto juntos. De mala gana, asintió con la cabeza. Muy bien, pero debes seguir mi ejemplo. Zartan, la sociedad es compleja. Hay reglas rituales. Si vamos a lograr esto, tendrás que mimetizarte. Jack se rió entre dientes, apoyándose contra la pared. Mimetizarse. ¿Eh? No estoy seguro del tipo de mimetización, pero haré lo mejor que pueda. Su plan comenzó a tomar forma en los siguientes días. Kayla se haría pasar por una guerrera que regresa herida pero desafiante con Jack como su prisionero, si pudieran llegar a las personas adecuadas. Aquellos que aún valoraban la verdad por sobre los juegos políticos, ella podría tener la oportunidad de exponer la corrupción, que había vuelto a su gente en su contra mientras se preparaban. Kayla se sintió atraída por la fuerza silenciosa de Jack, su lealtad inquebrantable y su sentido del humor que atravesó incluso los momentos más oscuros por primera vez en Minabonmano. Lo que parecía una vida sintió esperanza, y mientras despegaban de Sira rumbo a su mundo natal, Kayla sabía una cosa con certidumbre. Ya no estaba luchando sola. Capítulo 3. Una alianza forjada en Mien Sobetsetena. Peligro el viaje hacia Satan. El espacio era tenso. Un paca silencioso de confianza, colgando entre Kayla y Jack, a pesar de su cansancio inicial. Kayla se encontró acostumbrándose a su presencia en los pequeños confines de la nave. Se movían uno alrededor del otro, en un ritmo practicado, cada uno dándole al otro espacio mientras trabajaban hacia un objetivo compartido. La redención de Kayla pasó horas entrenando, decidida a recuperar su fuerza y prepararse para lo que le esperaba Jack. La observaba con el rabillo del ojo ofreciendo consejos para mejorar su equilibrio o sugiriendo una postura más eficiente. Aunque era humano, su experiencia y conocimiento del combate la sorprendieron. Se movía con la facilidad y confianza de alguien que había enfrentado incontables batallas. Una noche, después de una larga sesión de entrenamiento, Kalea finalmente le preguntó a Jack, ¿cómo era tu vida antes de todo esto? Antes de que te convirtieras en lo que sea que eres ahora. Él la miró, una sombra cruzando su rostro, y por un momento pensó que podría ignorar su pregunta. Pero después de un momento de silencio comenzó a hablar, su tono bajo y reflexivo. Yo era un soldado. Una vez dijo, luché por mi gente. Hice lo que pensé que era correcto. Pero los superiores tenían otros planes. Descubrí cosas que no querían que supiera. Corrupción, traiciones. Me tildaron de traidor, muy parecido a lo que te pasó a ti. Kayla escuchó atentamente sus propias heridas, sintiéndose reflejadas en su historia. Así que te echaron. Él asintió con la cabeza, sus ojos distantes. Me dejaron sin nada más que la ropa en mi espalda y un objetivo en mi cabeza. Eventualmente encontré mi camino hasta aquí, donde a nadie le importaba quién era o lo que había hecho hurgando, pilotando, sobreviviendo. La miró, con un atisbo de sonrisa en sus ojos, hasta que te encontré el corazón de Kayla Ake, reconociendo el mismo dolor. La misma traición que la había llevado a su propio exilio. En Jack vio un espíritu afín. Alguien que entendía el peso de las acusaciones falsas y la agonía de perderlo todo, se preguntó si el destino los había
reunido con este mismo propósito para ayudarse mutuamente a encontrar la redención mientras se acercaban al espacio sartano. Implementaron el plan que elaboraron minuciosamente Kayla. Se haría pasar por un guerrero herido que regresaba de un exilio autoimpuesto con Jack como su prisionero, un trofeo humano para demostrar su lealtad al clan. Era una farsa arriesgada, pero era su mejor oportunidad de infiltrarse en su mundo natal sin ser detectados y llegar al corazón de la corrupción que la había llevado al destierro. Aterrizaron en un desolado puesto de avanzada sartano, una estación remota en los márgenes del territorio de su gente Kayla. Ajustó su capa hecha jirones, se la puso sobre la cabeza y se ató las manos sin apretar con cuerdas, dando la apariencia de ser un cautivo. Jack se había vestido con una armadura desgastada de estilo Sartan que había buscado en un puesto de avanzada distante, haciendo todo lo posible para parecer un guerrero que había capturado a un humano formidable. Su primera prueba llegó casi de inmediato. Un grupo de ejecutores Sartan se acercó a sus expresiones mientras evaluaban a Kayla, y Jack Kayla se mantuvo erguida manteniendo su mirada firme y desafiante. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a proyectar confianza sabiendo que la vacilación solo los haría cuestionar su historia. ¿Quién eres tú? Uno de los ejecutores exigió su voz brusco y, sospechoso, su mirada la recorrió y luego se entrecerró mientras examinaba a Jack y... ¿Qué está haciendo un humano aquí? Kayla levantó la barbilla, infundiendo su voz con el orgullo y la arrogancia esperados de un guerrero sortiano. Soy Kayla, del clan Marsak, regresé de las aguas de Sairo. Con un premio este humano hizo un gesto hacia Jack. Fue capturado en el borde exterior. Lo he traído como prueba de mi lealtad. Los ejecutores. La mirada permaneció escéptica. Kayla. Del clan Marsak, lo último que supimos fue que fuiste exiliada, dejada por muerta en las arenas. Ella no se inmutó, las arenas no pudieron reclamarme, ni tampoco las mentiras que llevaron a mi exilio. Regresé para limpiar mi nombre y exponer la verdad. Su voz se endureció y miró a cada uno. Ejecutor en el ojo. ¿Eres tan fácilmente influenciable por los rumores o estás preparado para enfrentar la verdad? Los ejecutores intercambiaron miradas claramente inciertos. La audacia de Kayla les había dado una pausa, después de un silencio tenso. El ejecutor principal asintió. Muy bien, Kayla. Te llevaremos a las cámaras del consejo. Pero sí, estás mintiendo. Su voz se apagó siniestramente. No lo estoy, Kayla, respondió firmemente. Se encontró con la mirada de Jack. Una tranquilidad silenciosa pasó entre ellos, y luego se giró para seguir a los ejecutores. Su postura era fuerte e inquebrantable. Fueron escoltados a la ciudad capital, una metrópolis en expansión de elegantes torres y agujas metálicas que brillaban bajo el intenso sol sartano. La arquitectura de la ciudad reflejaba el amor de su gente por la precisión y el orden. Todo ordenado en perfecta simetría. Pero el corazón de Kayla dolió mientras miraba alrededor. Este lugar que una vez había sido su hogar, ahora se sentía extraño y hostil. Las cámaras del consejo estaban situadas en el corazón de la ciudad. Una estructura imponente, custodiada por guerreros de élite. Los ejecutores llevaron a Kayla y Jack adentro, donde esperaron en un vasto salón resonante. Las paredes estaban alineadas con pancartas con los símbolos de cada clan sartano. Kayla sintió el peso de las expectativas de sus antepasados presionándola, y por un momento la duda se deslizó dentro de ella. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar al consejo y confrontar al anciano que la había traicionado? Jack le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Puedes hacerlo», susurró. «Recuerda que estamos juntos en esto». Ella asintió. Sacó fuerza de su presencia. Las puertas se abrieron y fueron conducidos a la cámara del consejo. Una habitación circular con altos techos abovedados y un anillo de asientos de piedra ocupados por los ancianos del clan. En el centro estaba sentado el anciano Rax, el hombre que la había sentenciado al exilio. Su mirada era fría y calculadora mientras la miraba. Su expresión era ilegible. Kayla entonó su voz resonando a través de la cámara. «Regresas con nosotros a pesar de tu castigo. Explícate». Kayla respiró profundamente.
Ordenó sus pensamientos y dio un paso adelante. Encontró la mirada de los ancianos con una determinación de acero. Regreso no como un traidor, sino como un guerrero que ha sobrevivido a tu sentencia. Fui exiliado injustamente acusado de un crimen que no cometí. Ahora estoy aquí para exponer la verdad y reclamar mi honor. Los miembros del consejo murmuraron entre ellos, algunos escépticos, otros intrigados. El anciano Rex levantó una mano para silenciarlos. Su mirada nunca la abandonó a ella y a este humano. Él preguntó con un dejo de desdén en su voz: ¿qué propósito tiene? Kayla mantuvo la cabeza en alto. Él es mi cautivo, prueba de mi lealtad a la causa sartana. Él es también un testigo de mi inocencia. Los ojos del anciano Rax se entrecerraron. Un testigo humano. ¿Esperas que creamos las palabras de un extraño? Jack dio un paso adelante, su expresión dura e inquebrantable. Puede que sea un extraño, dijo su voz con una feroz autoridad. Pero he visto hasta dónde llegará tu gente para proteger sus secretos. Kayla fue expulsada, dejada para morir por un crimen que no cometió. He sido soldado el tiempo suficiente para saber que es una trampa cuando la veo. Los miembros del consejo intercambiaron inquietud. Miradas. Un anciano se atormenta, el rostro oscurecido. ¿Te pasas de tus límites, humano? ¿Me desafiaste a Jack? Dando un paso más cerca. ¿O tienes miedo de la verdad? La cámara del consejo estalló en una mezcla de ira y confusión. Kayla aprovechó la oportunidad sacando un pequeño chip de datos que había escondido debajo de su capa. Este contiene evidencia, declaró, levantando la voz para ser escuchada por encima del clamor, registros de las transacciones y correspondencia que prueban que el crimen fue cometido por alguien dentro de este consejo. Alguien que preferiría verme muerto antes que exponer su corrupción. La habitación quedó en silencio, todos los ojos en el chip en su mano. Kayla sintió una oleada de triunfo mientras sostenía el chip, su mirada fija en Elder RXS. No tengo nada que ocultar. ¿Puedes decir lo mismo? Elder. La cara de Elder Rax se contorsionó de rabia, pero antes de que pudiera responder, uno de los otros miembros del consejo habló. Déjenla presentar su evidencia. Sí, está diciendo la verdad, no podemos ignorarla. Rax parecía querer discutir, pero sabía que la marea había cambiado. De mala gana asintió, y Kaya avanzó insertando el chip de datos en la consola central del consejo. La pantalla cobró vida mostrando una serie de documentos, mensajes y registros bancarios, todos apuntando a una red de corrupción que se extendía profundamente en el propio consejo mientras se desarrollaba la evidencia. Jadeos y susurros llenaron la cámara. Los miembros del consejo se miraron entre sí con sorpresa y horror mientras el rostro de Rex palidecía. Su composición se deslizó, la verdad había salido y Kayla había ganado su oportunidad. Redención, capítulo 4, la redención de Kayla. El silencio en la cámara del consejo era espeso, roto, solo por el suave zumbido del proyector mientras recorría los datos. Los documentos incriminatorios y los rastros financieros eran imposibles de ignorar. El otrora inquebrantable Elder Rex ahora estaba sentado en un silencio aturdido, su expresión traicionando el pánico que había tratado de reprimir. El corazón de Kayla se aceleró cuando vio el peso de su evidencia caer sobre él. Fue un momento que había anhelado, una vindicación con la que no se había atrevido a soñar durante sus días en el exilio. Uno de Minametsiru, los miembros del consejo, un anciano conocido por su apego a la justicia, rompió el silencio. Elder Ericus, dijo su voz, resonando con autoridad, ¿cómo respondes a estas acusaciones? La evidencia habla de traición al más alto nivel, una traición a nuestra gente y los valores que defendemos. Rax apretó la mandíbula. Sus dedos se apretaron alrededor de los brazos de su SE mientras luchaba por mantener la compostura. Esto es una invención, tartamudeó, su voz tensa. ¿Realmente crees la palabra de un traidor y su cómplice humano? Kayla sintió la presencia de Jack a su lado. Sólida e inquebrantable, su mirada estaba fija. En los estantes, su expresión fría e inflexible. Esto no se trata de creer, Jack, dijo su voz firme. Se trata de pruebas y la prueba está ahí, tus propias palabras, tus propias transacciones te traicionan. Anciano.
Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunas llenas de ira, otras con decepción y conmoción. La evidencia que Kayla había presentado no dejaba lugar para la duda y la negación de Rax solo aumentó su culpa lentamente. Los otros miembros del consejo se levantaron. Sus ojos se fijaron en él con un desprecio recién descubierto. Un anciano. Una mujer que alguna vez había sido una aliada cercana de RX habló. Hemos sido traicionados, no por Kayla, sino por uno de los nuestros. Buscaste mantener tu poder a través de mentiras y engaños y habrías dejado a un inocente morir por tus pecados. Rex se levantó de su asiento, su rostro se deformó. Con rabia creerías un exiliado sobre tu propio anciano, un humano sobre un sartán. Este consejo ha caído en la locura. Kayla dio un paso. Adelante, su voz fuerte e inquebrantable. La locura reside en las mentiras que tejiste, las vidas que destruiste y el honor que destrozaste. Fui leal a este consejo, a mi gente, y tú conviertes esa lealtad en un arma para protegerte. Sus palabras resonaron por la cámara, cada uno cargando el peso de su sufrimiento, su supervivencia y su determinación. Los otros ancianos la miraron con una mezcla de respeto y arrepentimiento por primera vez realmente. La vieron no como una traidora acusada, sino como una guerrera que había soportado lo peor, y regresó para exponer la verdad. La mirada del anciano Rax recorrió la habitación buscando aliados por cualquier señal de apoyo, pero solo encontró escaleras frías, y la comprensión de su aislamiento se apoderó de él como un sudario. Con una última mirada desafiante, se volvió hacia el consejo y escupió: todos ustedes son tontos. Este consejo es débil y se derrumbará sin mí antes de que alguien pudiera reaccionar. Se lanzó hacia un panel de control en su silla, sus dedos bailando sobre la consola. Las alarmas sonaron, mientras las puertas de seguridad de la cámara se cerraban de golpe, sellando a todos dentro. El corazón de Kayla se aceleró cuando se dio cuenta de que los medicamentos habían desencadenado el bloqueo, un último intento desesperado por mantener el control. ¿Quieres que la justicia se burle de su voz y transmita las alarmas? Entonces tendrás que tomar. Es de mi parte. Jack dio un paso adelante, su expresión sombría. Parece que no planea irse en silencio. Kayla asintió, su mano alcanzando instintivamente la pequeña daga que mantenía oculta en su cintura. Heun no es el único que sabe cómo pelear, respondió con voz dura. Los otros miembros del consejo, aunque sorprendidos, rápidamente recuperaron su compostura. No eran guerreros, pero eran sarianos, un pueblo que se enorgullecía de su resiliencia y coraje. Varios de ellos se levantaron de sus asientos parados al lado de Kayla y Jack. Sus expresiones se llenaron con una feroz determinación de enfrentar al hombre que los había traicionado. Rax retrocedió hacia la parte trasera de la cámara. Sus ojos, corriendo hacia una salida que conducía a una bahía de transbordadores privados, presionó otro botón y un grupo de ejecutores, aquellos leales a él, irrumpieron a través de una entrada lateral, armas desenvainadas. La habitación estalló en caos mientras los leales de Rax se movían para protegerlo, bloqueando el camino de los miembros del consejo. Kayla y Jack se movían en tándem, sus cuerpos, una mezcla perfecta de estilos de lucha sartanos y humanos. Los movimientos de Kayla eran rápidos y precisos, un borrón de velocidad y agilidad mientras desarmó a uno de los ejecutores y lo envió al suelo. Jack, mientras tanto, usó su tamaño y fuerza para dominar a sus oponentes en cada golpe. Aterrizó con fuerza calculada en medio de la batalla. Kayla vio a RX deslizándose hacia la salida privada. Su mirada se fijó en el transbordador Bay Beyond. Una oleada de ira y determinación la invadió y se separó de los alevines que lo perseguían con un enfoque decidido. Rax llamó a su voz resonando a través del caos. Él giró su expresión, retorcida por el miedo y la furia. Deberías haber muerto en las arenas. ¡Kayla!, gruñó retrocediendo mientras avanzaba. Nunca debiste regresar. Quizás regresar. Ella respondió con su voz fría. Pero regresé y ahora me aseguraré de que te enfrentes a Justice. La mano de Rax se disparó a su cinturón produciendo una delgada y brillante espada. Se abalanzó sobre ella, pero Kayla estaba lista. Sid intensificó su ataque y le dio un golpe fuerte en la muñeca, lo que lo obligó a soltar el arma.
Ella se movió con la precisión de un guerrera entrenada su cuerpo, afinado por años de combate y afilado por las dificultades. Ella había soportado la pelea, era rápida y brutal. Rax era hábil, pero la rabia de Kayla alimentaba cada movimiento de ella, un testimonio de su voluntad de sobrevivir para reclamar la justicia. Ella había luchado tan duro porque en cuestión de momentos lo tenía inmovilizado su espada. Presionada contra su garganta, «Tus mentiras terminan aquí». «Rax», dijo su voz temblando, «con el peso de su triunfo, enfrentarás el juicio no de mí, sino de la gente a la que has traicionado el rostro de Rex». Se retorció y por un momento pensó que podría continuar resistiéndose, pero luego sus hombros se desplomaron y la lucha se agotó en él. Kaib lo puso de pie asegurando sus manos con un trozo de cuerda, y lo llevó de regreso a la cámara del consejo. Cuando regresaron, los ejecutores habían sido sometidos y Jack estaba ayudando a los miembros del consejo a asegurar la cámara. Kayla empujó a Rex hacia adelante, presentándolo al consejo con una mirada de sombría satisfacción. «Este hombre», dijo su voz resonando por la habitación, «ha traicionado a nuestra gente, nuestro honor y nuestros valores. Él habría sacrificado a cualquiera para protegerse, pero no más». Los miembros del consejo se miraron entre sí. Sus expresiones se llenaron de un nuevo respeto por Kayla. Uno de ellos dio un paso adelante, inclinando la cabeza en reconocimiento. «Kayla, del clan Marsak, has hecho lo que muchos de nosotros no podríamos. Has enfrentado la injusticia, soportado el exilio y regresado con la verdad. Por eso te debemos nuestra más profunda gratitud». Kayla inclinó su cabeza aceptando las palabras con un sentido de orgullo y alivio. Ella había recuperado su honor, pero más que eso había expuesto la corrupción que había envenenado a su gente. El consejo se movió rápidamente, colocando bastidores en custodia y comenzando el proceso de restaurarla. Confianza que se había roto cuando los miembros del consejo se dispersaron. Jack se acercó a ella. Su rostro se iluminó con una sonrisa cansada. «¿Parece que lo hiciste él?», dijo su voz. «Guerra lo hicimos», ella respondió, una suave sonrisa tocando sus labios. «No podría haber hecho esto sin ti». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de su viaje asentándose sobre ellos. Kayla sintió una punzada de tristeza cuando se dio cuenta de que sus caminos pronto podría divergir. Su deber ahora era ayudar a reconstruir a su gente para restaurar el honor que se había perdido. Pero Jack, su lugar estaba allí en la vasta extensión de la galaxia. Como si sintiera sus pensamientos, Jack extendió su mano rozando la de ella. «Supongo que tienes mucho que hacer aquí ahora», dijo su tono agridulce. Ella asintió luchando por encontrar las palabras. «Sí, mi gente me necesita. Hay mucho que reconstruir». La mirada de Jack se suavizó y dio un paso atrás dándole una pequeña reverencia respetuosa. «Entonces, este es el adiós». Kayla dudó. Una parte de ella quería acercarse para pedirle que se quedara, pero sabía que era un vagabundo, un hombre que pertenecía a las estrellas. «Gracias, Jack», dijo suavemente por todo. Él asintió. Sus ojos se detuvieron en los de ella por un momento. Antes de darse la vuelta y alejarse, ella lo vio desaparecer entre la multitud. Su corazón estaba pesado, pero lleno de gratitud. Mientras Kayla estaba de pie en la cámara del consejo rodeada de su gente, sintió que una profunda sensación de paz se apoderaba de ella. Había regresado no solo como una guerrera, sino como un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia, y aunque Jack se había ido, sabía que su coraje, su amabilidad y su fuerza permanecerían con ella. Un recordatorio del humano que le había dado una segunda oportunidad, y con eso, Kayla tomó su lugar entre su gente una vez más, lista para forjar un nuevo camino tanto para ella como para los Sarthans.